Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo con el mismo gozo de siempre. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares, mis hermanos. Dios les bendiga. En estos días que hemos sido privados de tantas cosas a las que estábamos acostumbrados, pues lamentablemente se pueden sufrir o padecer de desánimos, de ataques de ansiedad, incluso de violencia, intolerancia y diversos ataques espirituales por el enemigo. Y aprovechando que se tiene la guardia baja, pues Satanás hace estragos y se mete por cualquier resquicio que le demos. Por eso es importante poner atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Hay un fenómeno, mis amados hermanos, que está ocurriendo o que puede ocurrir y que además de padecer este fenómeno, si le podemos llamar de esa manera, pues es un reproche del Señor Jesús. ¿Y de qué fenómeno estoy hablando? ¿Y por qué el Señor lo reprocha? Les voy a invitar a que tomen su Biblia y la abran en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y solamente vamos a leer 3 versículos. Capítulo 2, versículo del 2 al 5, por favor. Dice ahí la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es, mis hermanos, la palabra de Dios. Y a lo que me refiero, mis amados hermanos, en cuanto a este fenómeno, que debido a las circunstancias que estamos viviendo, pudiera desencadenarse aún peor. Y esto lo encontramos en el versículo 4 que ya leímos. Dice el Señor Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todos los que estamos en Cristo lo hemos vivido. Algunos lo pueden estar viviendo, y si no es así, seguro lo van a vivir en un futuro no muy lejano. Y me refiero a dejar el primer amor. Y respecto a este fenómeno espiritual, es mejor que sepamos que esta pandemia no es la causante de padecerlo, pero sí se puede intensificar debido a que de momento no podemos hacer muchas cosas que hacíamos antes con nuestra iglesia, y una de ellas pues es el congregarnos. Así que tenemos que atender rápidamente, porque es importante esto antes de que Satanás gane ventaja en tu relación con el Señor. Primeramente, mis amados hermanos, el Apocalipsis fue escrito y enviado a cada una de las 7 iglesias que estaban en Asia, y eran iglesias y lugares reales, y sus nombres eran estos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias representan los problemas que hoy en día enfrentamos las iglesias modernas. Y vemos que en cada una de estas iglesias el Señor escribe una carta hacia ellas, dándole características de los problemas que están teniendo, pero también, por la gracia de Dios, les da las soluciones para corregirlos. Y vemos en cada carta que Jesús realmente se preocupa mucho por su iglesia. Y hablando de la iglesia, ya sabemos, mis amados hermanos, que la iglesia no es el local, y ni siquiera, hermanos, es toda persona que se congrega en un local o en un templo. La iglesia solo son los que hemos recibido y confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. La iglesia somos cada uno de nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo. Y este mensaje aplica
también a cada uno de nosotros, a cada miembro de la iglesia de una manera individual, y son un llamado para que cada uno mejore su vida cristiana. Existe un fenómeno espiritual que necesita ser analizado, y precisamente aún más en este tiempo de confinamiento, que puede llevar a enfriar el amor que muchas personas declaraban tener a nuestro Señor Jesucristo. Y este fenómeno, aparte de ser analizado, debe de ser meditado y además estudiado, porque todos los que estamos aquí, todos los que hemos estado en una iglesia, todos los que somos cristianos, lo hemos vivido. Algunos lo están viviendo, y si no, seguramente algunos lo van a vivir más adelante, como ya lo he dicho. Y además, para que cuando ocurra, es mejor que sepamos y estemos preparados para saber qué hacer con la situación, si es que no queremos hallarnos lejos de Dios. Y este fenómeno, mis amados hermanos, pues se le conoce como el abandono del primer amor. Pero el título de esta enseñanza no se llama así, sino que el título se llama Recuperando el primer amor. Y vamos a ver, hermanos, 3 cosas importantísimas para saber en qué condición nos encontramos. Y nadie está exento de sufrir o padecer un enfriamiento espiritual. Nadie está exento de dejar a su primer amor. Primeramente vamos a ver en la Biblia, mis amados hermanos, para entender bien de lo que estamos hablando. ¿Cómo es el primer amor? ¿A qué se refiere la Biblia del amor o del primer amor a las cosas de Dios? Bueno, la misma Biblia en Apocalipsis 2 nos lo va a decir. Vean lo que dice el capítulo 2 y el versículo 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Número 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estos pasajes nos hablan del primer amor, de las características que teníamos cuando estábamos en nuestro primer amor. Quiere decir esto que nuestro primer amor viene cuando recién nos convertimos, cuando recién estamos conociendo la palabra de Dios, cuando nos estamos discipulando, cuando apenas estamos conociendo las maravillosas palabras de nuestro Señor Jesús. Y es una bendición que Él nos reconozca. Y Él reconoce a los que han sufrido, han trabajado, han tenido paciencia por amor de su nombre. A ese amor se refiere. Y estas palabras describen lo que un cristiano vive y siente luego de conocer o de tener una experiencia significativa por el encuentro con su Salvador. La comparación más descriptiva que pudiéramos utilizar es la misma que siente una persona enamorada o una persona recién casada con su pareja. Pero en lo espiritual se conoce porque la persona manifiesta un amor muy marcado, mucho fervor, mucho entusiasmo por Dios y por sus cosas. Por ejemplo, no quiere perderse ni una reunión. Sabe que el domingo es el día del Señor y ese día es inamovible y no lo sustituye por nada ni por nadie. Y ahora que estamos confinados y que vemos las predicaciones a través de estos medios, también, aún así, el domingo a las 11 de la mañana, ahí está puntual, listo y dispuesto para amar a su Señor y Salvador y las cosas que provienen de Él, o sea, su palabra a través de las predicaciones. Así que, pues, eso es algo importante porque no quiere perderse ni una reunión con su amado Salvador. Tiene celo de Dios, quiere participar en todo. Su tiempo para el devocional y para la predicación no es una carga, sino es un deleite. Y busca a toda costa estar hablándole a la gente de Jesús y de su evangelio. Y todo lo hace porque ama el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y que además, por el arduo trabajo, no ha desmayado al hacerlo.
Es lo que la misma palabra nos dice y nos describe a una persona que realmente está enamorada de su Salvador Jesucristo, de su amado Salvador, y que demuestra con hechos ese amor. ¿Y qué puede pasar con ese amor? Bueno, la misma Biblia nos dice en el versículo 4 algo muy triste y lamentable, y es el fenómeno que quiero que a toda costa estudiemos, analicemos, meditemos, pero sobre todo lo evitemos. Dice el versículo 4 de Apocalipsis número 2 o capítulo número 2: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ese amor que mostraste al principio, nos dice la Biblia que ese amor se puede dejar, se puede perder. Y ahora, ¿cómo puedo saber si estoy perdiendo mi primer amor? ¿Cómo puedo saber si lo estoy dejando? Si estoy en esa área de reproche que está haciendo mi Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, primeramente debo decirles algo. No podemos perder algo que nunca hemos tenido. Y por eso tenemos que hacernos una pregunta y responder de una manera muy honesta. ¿Tengo ese primer amor en mi vida? Y hablo de lo que dicen los versículos 2 y 3. ¿Tengo ese primer amor en mi vida cristiana? Vamos a comparar dos pasajes, mis amados hermanos. ¿Y quién mejor para hablarnos de un amor que el discípulo amado? Y adivinaste, mi amado hermano, pues precisamente es el apóstol Juan. Quiero que me acompañen el Evangelio de Juan, para que veamos precisamente lo que él está hablando de lo que es el amor a Dios. Busquen en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora, el mismo apóstol, pero ahora en su primera carta, que la conocemos como primera carta de Juan, pero en el capítulo 5, versículo 3, vamos a encontrar la evidencia de que realmente tenemos ese amor por Jesús en nuestra vida cristiana. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente, y voy a leer desde el 1 para tener el contexto de las características. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí está la respuesta, mi amado hermano, mi amada hermana, si de verdad tienes ese amor por las cosas de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y en su primera carta vuelve a decir: si de verdad me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no te tienen que ser gravosos. Ese es el verdadero amor. Y si no tenemos ese amor, mis amados hermanos, bueno, pues la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2, que si nosotros no tenemos ese amor, bueno, hay un problema muy serio. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2 dice lo siguiente: y si tuviera profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si no tenemos ese amor que les acabo de mencionar en las cartas y en el Evangelio, bueno, mis amados hermanos, sin amor nada somos y nada tenemos, y como no lo tenemos, no lo podemos perder. Ahora, nosotros que estamos seguros que amamos a Dios y que sus mandamientos no nos son gravosos, bueno, hermanos, pues también es necesario que entendamos que podemos tener muchos ministerios, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha constancia, pero si hemos perdido el amor, no tenemos nada, hermanos. Y la Biblia lo dice tajantemente: si no tenemos amor, nada somos y nada tenemos. Así que es importante
que atendamos esas primeras cosas para poder saber en qué situación, en qué momento, en qué aspecto nos encontramos en nuestra vida cristiana. Y sobre todo si nos encontramos en esa parte de que estamos perdiendo nuestro primer amor. O peor aún, lo estamos dejando, porque Jesús así lo reprocha. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso sí es algo muy serio, hermanos. Y te voy a compartir 10 características. 10 características de alguien que está perdiendo su primer amor. Y tiene que ver con el antes y el ahora. Dice inmediatamente, hermanos, características de alguien que está perdiendo su primer amor. Número 1, antes su deleite era el Señor. Ahora es otra cosa. No sé qué sea, pero ya no es el Señor. Número 2, antes el devocional o la predicación diaria era un deleite. Ahora es una carga. Número 3, antes luchaban contra el pecado y ahora sencillamente se dejan llevar sin oponerse y sin luchar. Número 4, antes asistían a cada reunión, a cada culto, sin ningún pretexto. Y ahora, cada que hay reuniones, cada que hay cultos, ahora hay excusas. 5. Antes testificaban o evangelizaban a otros sin temor. Ahora les da vergüenza hacerlo. Número 6. Antes tenían propósitos y metas divinas. Ahora sus metas y sus propósitos han cambiado. Número 7. Antes exhibían un fervor y un entusiasmo por las cosas de Dios y ahora exhiben el desánimo y la apatía por las cosas de Dios. Número 8. Antes todo era seguridad y ahora todo es duda. Todo es duda. Número 9. Antes tu iglesia era la mejor y ahora ya no lo es. Número 10. Antes hablabas muy bien de tu iglesia y ahora murmuras de ella y de sus miembros y de su pastor. Son características, mis amados hermanos, muy terribles. Dejar el primer amor no es cualquier cosa. No es para tomarlo con desdén. Es algo que tienes, hermano mío, que evitar a la brevedad con toda diligencia, porque perder el primer amor y no recuperarlo a toda costa trae una consecuencia que no te va a agradar, pero esa la vamos a ver al final. Ahora, mi hermano, lo que quiero que entiendas y que veas, que analices y que medites con sinceridad y humildad delante de Dios. Si te has identificado con estas características, porque solo son 10, pero hay muchas más, quiero que analices tu vida cristiana y seas honesto en cómo está tu vida delante del Señor en cuanto al amor a su nombre. Así que lo que me importa, hermanos, es que recuperes ese primer amor si es que te has encontrado identificado con estas características terribles de alguien que está perdiendo su primer amor. Ahora, ¿cómo se recupera ese primer amor? Muy bien, te voy a mostrar 3 cosas. Pero antes de mostrarte esas 3 cosas para recuperar tu primer amor, primero quiero que entiendas algo muy importante. Que esto de perder el primer amor, aunque no es para justificarnos, pero a todos nos llega a pasar. Tanto a la misma iglesia en general como a cualquier pastor. Y nadie puede objetar ni decir lo contrario. Y no lo pueden decir, mis amados hermanos, porque en la misma Biblia encontramos personajes que les sucedió ese fenómeno lamentable del que estamos hablando. Y uno de ellos es un personaje muy, muy importante y muy de peso en la Biblia. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan nuevamente, pero ahora en el capítulo 1. Vamos a ver de qué personaje estamos hablando. Un personaje de mucho peso. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 al 31. Juan, capítulo 1, 29 al 31. Dice lo siguiente.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Ya identificaste qué personaje es el que estamos hablando, hermanos? Juan el Bautista, un personaje de peso. Y vean, hermanos, ahora en el Evangelio de Mateo, ¿qué pasó? En el capítulo 11 de Mateo, capítulo 2, vean lo que Juan el Bautista dice ahora, estando preso, estando en la cárcel, por cierto. Mateo 11, versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense, hermanos, el mismo Juan lo bautizó. Y después de tiempo de sufrir por dar testimonio de Jesús, manda a 2 de sus discípulos para preguntarle si era él el Mesías que había de venir o tendrían que esperar a otro. Cuando estuvo enseñando con ese celo, con esa seguridad, sin lugar a duda, en el Evangelio de Juan, donde dice: este era yo del que les hablaba. Y ahora se llena de dudas y manda a 2 de sus discípulos a preguntar si era el Jesús que había de venir, si era el Mesías, que había de venir. Y pues, hermanos, pues aquí nos queda claro que Juan el Bautista también pasó por una etapa difícil cuando se encontró preso en esa situación de angustia, así como nos encontramos ahorita nosotros en este confinamiento, llenos de angustia, llenos de ansiedad, llenos de apatía, de tantas cosas que nos puede pasar, mis hermanos. Juan el Bautista también le pasó y estuvo dudando después de que lo bautizó si era Jesús, si era de verdad el Mesías. Así que a todos nos puede pasar, mi amado hermano. Pero ¿qué hay de recuperar al primer amor? Bueno, la misma Biblia nos dice cómo recuperar el primer amor. Vamos a ver solo 3 cosas, mis amados hermanos. Cómo recuperar ese primer amor, si es que ya te identificaste con las características de alguien que está perdiendo o está dejando su primer amor. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, pero en el versículo 5. Ahí se encuentran las 3 cosas que tenemos que hacer para recuperar nuestro primer amor. Dice en Apocalipsis 2, versículo 5: recuerda, y ahí se queda, porque viene una coma. ¿Cómo vamos a recuperar nuestro primer amor si es que lo estamos perdiendo? La Biblia nos dice cómo recuperarlo y nos insta a recordar. ¿Recordar qué? Fíjense, hermanos, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Eso es lo que tenemos que recordar. Recordar, número 1, recordar de dónde caíste. Recordemos, mis amados hermanos, de dónde hemos caído. Hagamos memoria de nuestra relación con Dios, cuando recién lo conocimos. Empieza a recordar, mi amado hermano, al principio, cuando recién naciste en la palabra de Dios, recién te convertiste al Señor. Haz memoria de tu estilo de vida cuando estabas enamorado de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Y aquí cabe mencionar que, al igual como en el matrimonio, es necesario recordar nuestros buenos tiempos para rescatar nuestro hogar. Si en un matrimonio nomás se la pasa recordando los malos tiempos, bueno, hermano, pues el resultado va a ser el fracaso y se va a dejar ese primer amor. Así que es algo que podemos nosotros identificar fácilmente, sobre todo los que ya estamos casados. Pero dice la Biblia: recordar ¿qué más? Recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Cómo estaríamos hoy si no lo hubiéramos conocido? ¿Te acuerdas, hermano, de ese lodazal donde vivías lleno de pecados? ¿Cómo estabas y cómo el Señor te rescató? Y si no lo hubieras conocido, ¿cómo estarías hoy?
cómo eran nuestros primeros momentos como cristianos y qué fruto obtuvimos de ellos. ¿Te acuerdas la satisfacción que te daba, mi amado hermano, a hablar de su nombre, hablar de la Biblia, invitar personas a la iglesia, testificarles, evangelizarles, buscar un ministerio en la iglesia? ¿Te acuerdas qué gozo te daba, con cuánto ahínco lo buscabas, mi amado hermano? Recuérdalo. Y ahora recuerda qué nos llevó a ese estado. ¿Por qué estamos perdiendo el primer amor? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde caímos? ¿Qué descuidamos? ¿En qué descuidamos nuestra relación con el Señor? ¿Qué pasó para que se perdiera el amor? Si algo identifica a la iglesia de Éfeso, mis amados hermanos, es que una iglesia, al dejar su primer amor, encuentra un reproche del Señor, un reproche de Cristo. Y esta iglesia de Éfeso se le conoce como la iglesia fría en amor. Y eso es importante que lo atendemos, porque es de lo que estamos hablando. Recordar, hermanos, es algo importante. Recordar de dónde caímos. Eso nos haría bien para poder de ahí empezar de nuevo a retomar y volver a ese lugar que nos llevó antes a estar bien con nuestro Señor en las obras y todo lo que hacíamos para Él. Y luego sigue diciendo, mis amados hermanos, y arrepiéntete. Número 2, o segunda cosa que tenemos que hacer para recuperar nuestro primer amor, es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Bueno, mis amados hermanos, si todo eso que vimos de las características era antes, pero hoy ya no se parece a lo que tenías antes o a lo que amábamos antes en el Señor, bueno, mis amados hermanos, hoy nos tenemos que arrepentir de ello. Hoy yo te invito, mi amado hermano, a que nos arrepintamos de nuestro desgano, arrepintámonos de nuestro desinterés, arrepintámonos de nuestro enfriamiento y de la intención de alejarnos de las cosas de Dios. Arrepintámonos, pero de verdad, porque arrepentirse de verdad, hermanos, es un dolor o causa un dolor por haberle fallado a Dios. Causa un dolor en lo más profundo de nuestro corazón por querer dejarlo, por querer abandonarlo. Arrepentirse de corazón, mis hermanos, es algo que tenemos que hacer a la brevedad. Pero arrepentirse de corazón es aún más que eso, porque arrepentirse de corazón es una decisión o tomar una decisión que lleva a la acción. Y esta acción nos lleva a cambiar de mente, para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestra actitud, para cambiar de proceder. Y esto, mis amados hermanos, nos asegura el perdón. Así que acción es lo que se necesita. Qué importante es eso, hermanos, entender en el arrepentimiento, porque muchas veces nos podemos confundir de que pudiéramos estar equivocados en sentirnos arrepentidos y tal vez solo estemos pasando por un momento en donde nos remuerde la conciencia. Pero el Evangelio de Mateo, mis amados hermanos, pues nos da la pauta, la instrucción, la certeza de lo que hace una persona que de verdad está arrepentida de corazón. Dice en Mateo capítulo 21, versículo 28 y 29 lo siguiente, muy conocido, es la parábola de los dos hijos, pero dice el 28 y el 29, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Ahora leo el 30 y el 31. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo, sí señor, sí voy. Pero no fue. Así que aquí estamos hablando, hermanos, de acción. Y el arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con acción. El primer hijo le dijo, no papá, no quiero ir. Pero después se arrepintió y fue. Y el segundo hijo le dijo, sí voy, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Bueno, pues
ya lo sabemos, el que se arrepintió. Así que, mis amados hermanos, pues tenemos que arrepentirnos, y el arrepentimiento es un cambio de pensamiento para cambiar de actitud y cambiar de proceder. Eso es importantísimo. Y luego, mis amados hermanos, la tercera cosa nos dice, ahí en el mismo versículo 5 de Apocalipsis 2, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Tenemos que regresar a hacer las primeras obras, hermanos, para recuperar el amor que estamos perdiendo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las que nos ponían en acción. Y por ejemplo, hermanos, te voy a dar 3 cosas que éramos lo que hacías al principio con mucho amor. Y son simples, pero son básicas y fundamentales. La lectura bíblica. En estos días que no estás viendo a tus hermanos en la iglesia, que no nos podemos congregar y que el pastor no te dice domingo a domingo en cada culto, en cada reunión, que hay que leer la Biblia, dime, mi amado hermano, ¿cuánto has leído de la Biblia? No tienes que esperar, hermano, a que el pastor te diga que tienes que leer la Biblia, porque tú, por amor a su nombre, leías la Biblia. ¿Ya recordaste de dónde caíste? ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahora para recuperar el amor de Jesús? O recuperar el amor a Jesús, mejor dicho. Y hermano, pues el pastor no escribió la Biblia. Nosotros los pastores no la escribimos. Pero amamos la palabra de Dios. Amamos la lectura. Y por eso, hermanos, no dejamos de leer ni un solo día, ni aunque sea día de descanso. Porque en ella encontramos nuestro deleite, nuestro gozo, y confirmamos nuestro amor a nuestro Señor. Así que es importante, hermanos, la lectura. ¿Qué relación, dime, hermano, qué relación puedes tener con Dios si no lo quieres escuchar a través de la Biblia? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no le quieres oír? Y hablo de la lectura. Y también hablo de los que no están atentos en el horario, puntuales cada domingo para recibir la predicación dominical a través de estos medios. También a eso me estoy refiriendo. Esos hermanos también tienen la característica de los que están perdiendo el primer amor. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien cuando no lo quieres escuchar? ¿Cómo puedes decir que amas a alguien con el que no quieres tener comunicación? Hazte esas preguntas, mi amado hermano, y arrepiéntete. Y regresa a las primeras obras. La lectura es algo básico y fundamental. Número 2, la oración. ¿A cuántas personas, en estos tiempos, cuánto estás orando? ¿Y cuánto oras por tus hermanos aunque no te lo pidan? Hermanos, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo puedes decir que amas a alguien con el que no quieres hablar? No se puede, hermanos, no se puede. Así que ya te acordaste de dónde caíste. Te estoy dando la pauta, hermanos, para que recuerdes de dónde caíste y puedas regresar y hagas las primeras obras, la oración. Y número 3, evangelizar. ¿A cuántas personas le has hablado de Jesús y de su evangelio? Además de que es un mandato, mi hermano. ¿Recuerdas cuando al principio no había quien te pudiera callar cuando hablabas de Jesús y de su evangelio, de tu iglesia, de lo que el Señor ha hecho por ti? Hermano, ¿ya recordaste de dónde caíste? Recuerda y arrepiéntete y regresa a las primeras obras. Hermanos, para recuperar lo que hemos perdido, no se necesita nostalgia, sino se necesita acción. La fe es conocimiento hecho convicción, y la convicción te pone en acción, y la fe es acción, mis amados hermanos. Y Santiago nos lo explica bastante bien. Ahora acompáñenme, hermanos, al libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Hay algo muy importante ahí que habla Santiago, aparte de la verdadera fe, de la fe con convicción. ¿Qué produce la fe que tiene convicción, que tiene amor?
Santiago capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que es importante, mis hermanos, que entendamos esta parte, porque nosotros tenemos que entender que el resultado de tener fe son las obras, es la acción. Y Jesús, mis amados hermanos, nos recomienda regresar y que hagamos las primeras obras. Y son tan simples, hermanos, como la lectura, la oración, el evangelizar. Hermanos, es algo que ya has hecho antes, no te es desconocido. Pero ahora, hermanos, porque te falta amor a esas cosas y amor a Jesús, hermano, ya no tienes ese gozo, ni esa paciencia, ni ese arduo trabajo por hacer las cosas de Dios. Y tal vez, hermanos, estés en peligro de que estás perdiendo tu primer amor. Y como te dije, hermanos, no es cualquier cosa, es grave, y más grave de lo que tú pudieras pensar. Ahora, si ya sabes cómo recuperar tu primer amor, son 3 cosas que tienes que hacer, y estas 3 cosas que tienes que incluir. Y si ya sabes cómo recuperar tu primer amor, te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuáles son los primeros pasos que vas a dar hoy, no mañana, hoy, para restablecer tu primer amor con Cristo? Y te invito, mi amado hermano, a que pues pienses en metas pequeñas y pasos cortos, pero que esos metas pequeñas y pasos cortos sean firmes y perseverantes y con mucha fe, pero sobre todo, mi amado hermano, con mucha acción, con mucha convicción. Y concluyendo, mi amado hermano, pues si ya te identificaste con estas características del que está perdiendo su primer amor y que se encuentra en un reproche del propio Señor Jesucristo, eso es importante que lo entiendas. El Señor Jesús reprocha a quien está dejando su primer amor y los insta a recuperarlo a la brevedad, porque es importante, si ya te identificaste con los puntos ya mencionados de las cosas que para ti antes eran importantes, ¿qué pasos empezarás a dar desde hoy? Y tú, mi amado hermano o hermana, que no lo has vivido, que no te identificaste con esas características, te invito a que te esfuerces para no caer en ello. Ahora ya conoces las características, mi amado hermano. Cuídate de no caer en ello, pues hay una consecuencia que no les va a gustar. Y eso, mis amados hermanos, es algo muy serio, muy grave. Si tú estás perdiendo el primer amor, te invito, hermanos, a que termines de leer el capítulo 5, el versículo 5 de Apocalipsis 2, y dice lo siguiente: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y la consecuencia es, mi amado hermano, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero, mis amados hermanos, es la presencia misma de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias. El candelero es la unción misma del Espíritu Santo de Dios. Y si hablamos de unción, podemos afirmar que es el mismo amor de Dios en nosotros para poder llevar a cabo un ministerio en nuestras iglesias, o hacer la gran comisión que Él mismo nos ha mandado hacer, que Él nos ha comisionado. Así que perder el primer amor, hermanos, no es algo tan simple. Tiene un rasgo que tienes que aprender, porque está rayando en algo que es muy delicado. Así que ese amor, ese candelero, es lo que nos permite hacerlo como Él mismo lo haría. Si nosotros amamos a Jesús de una manera real, con convicción y fe, hermanos, todas las cosas que hagamos para la obra de Dios las hacemos con amor, no con desdén, no a regañadientes. Y eso, hermanos, nos muestra que amamos su bendito nombre.
El candelero, hermanos, es Dios en nosotros y en nuestra iglesia, porque recuerden, Dios es amor. Y la Biblia nos dice en las cartas de Juan que Dios es amor. No nos dice que tiene amor, sino nos dice que Dios es amor. Y sería muy triste, muy lamentable que el candelero, por no arrepentirte, por no recuperar el primer amor, por no regresar a hacer las primeras obras, que el candelero fuera quitado de tu vida, ¿no lo crees? Será muy triste, muy lamentable, mi amado hermano. Así que yo te invito a que le pidas al Señor que su candelero, no sea quitado. Cuando el Señor quita el candelero, se pierde la unción. Y todo lo que hagas para Él, solamente lo vas a hacer vestido de aparente piedad, pero sin amor. Tu ministerio, cualquiera que tengas en la iglesia, no va a ser respaldado por el Todopoderoso. Y al ser quitado el candelero de una iglesia que se ha llenado de personas sin amor al prójimo, se llena de personas amargadas y con vestiduras de aparente piedad, de la cual la misma Biblia nos insta a que los evitemos. Increíble, ¿verdad? Pero es la verdad. Y esta iglesia que no tiene el candelero de Dios deja de ser la iglesia de Cristo, pues su presencia ya no está con ellos. Y eso es muy triste y muy lamentable. Dejan de ocurrir milagros, dejan de haber salvaciones, deja de haber, se deja de llevar a ser discípulos y no hay ningún fruto. Y esto sucede, hermanos, que el Espíritu Santo se contricta y se va, y por lo tanto esta iglesia pasa a ser como la iglesia de los Efesios, o esta de Éfeso, como una iglesia reprochada y fría en amor. Y se deja de hablar en esa iglesia la verdad, y en cambio se empieza a vivir un cristianismo falso y la mentira como un modo de vida. Por eso el Señor se preocupa por su iglesia y hace el reproche, pero después te da la solución. Y también te dice la consecuencia si no atiendes a su llamado. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, si tú te identificaste con las características de una persona que está perdiendo el amor o está dejando su primer amor al Señor, bueno, hermano, atiende, hermanos, esta situación, porque puede ser quitado el candelero de tu vida. Y muchas veces, mis amados hermanos, tenemos que reconocer humildemente que si no los estamos viviendo todos, algunos rasgos sí tenemos de ello, y aún estamos a tiempo, mis amados hermanos, de no caer y perder nuestro primer amor y regresar a las cosas que antes nos llenaban de gozo. Así que yo te invito, mi amado hermano, a que pidamos en oración, a que regresemos a nuestro primer amor y atendamos lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos, inclines tu rostro en humildad para recibir la bendición de nuestro Dios y podamos platicar con Él a través de una oración. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, te doy gracias por tu palabra. Y invocamos tu bendito nombre, Señor, para que nos perdones y que nos hagas reconocer en nuestra vida cristiana si realmente estamos perdiendo nuestro primer amor. Ese amor, mi Señor, que te demostrábamos domingo a domingo, al hacer tus cosas, al hacer tu obra, llegábamos con gozo, llegábamos puntuales, hacíamos todo lo posible por agradarte, Señor. Parece ser que se ha estado perdiendo, se ha estado minimizando, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu que no lo permita, Señor, que nos permita recuperar ese amor que antes teníamos y que volvamos a las primeras obras. Permítenos regresar a tu palabra, a la oración, al evangelio, Señor, compartir tu palabra con todos aquellos que no tienen esperanza y mostrarles ese amor que tenemos a tu nombre, a tu iglesia, a todas tus cosas en general, Padre eterno. Permítenos tener esa unción con poder, Señor, y hacer las primeras obras nuevamente y volver a demostrar en una acción, con obras, con hechos, que te amamos de una manera de verdad, de una manera fiel, y que a través de ello, mi Señor, vamos a dar testimonio de lo que hacemos en nuestras vidas, y que por ello, Señor,
podemos ganar a alguien para ti. No lo permita, Señor, que ninguno de mis hermanos que me está escuchando pues se pierda de esta bendición, que se pierda de esta unción, y que si se encontraron con alguna característica, con algunas o incluso con todas, Padre, pues tú hagas la obra en ellos, y en el poder de tu Santo Espíritu, mi Señor, vuelvas a poner ese amor en su corazón para que regresemos, Señor, a amarte como lo hacíamos la primera vez. Señor mi Dios, te pido por este pueblo, por mi iglesia, la vid verdadera, y por cualquier persona que me está escuchando, mi Dios, que tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestras vidas y sea el motivo por el cual vamos a seguir trabajando. Vamos a tener paciencia hasta que esto pase, y vamos a regresar a la iglesia listos y dispuestos, mi Dios Todopoderoso, a regresar al templo, a trabajar y a poner todo en obra mucho más eficaz que como lo hacíamos antes, con mucho más amor. Gracias, mi Dios, te doy en el nombre de Jesucristo por cada alma que llega a este mensaje. Gracias te doy, mi Dios, por tu palabra. Gracias te doy por ese amor que has mostrado por cada uno de nosotros. Mi Dios Todopoderoso, bendice a esta iglesia, bendice a los pastores, bendice a cada hermano en Cristo que está haciendo tu obra y que no ha desmayado por amor de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias y te suplico por todo ello. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, terminando, solamente quiero decirles algo a mis hermanos. El versículo 7 dice algo muy importante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, este mensaje también va dirigido a mí. No lo desaproveches, mi amado hermano. Atiéndelo y regresa a las primeras obras de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Que tengan una excelente tarde con el Señor.